Archivos Miedo. Hace unos días, el mundo se enteró de una terrible desgracia. Un avión, en el que viajaban 77 personas, cayó. Murieron 70 en el momento. 7 sobrevivieron. Pero en el transcurso de ser atendidos, uno más falleció. Hasta ahora, los demás sobrevivientes se debaten entre la vida y la muerte. El caso se volvió más famoso porque la mayoría de los pasajeros pertenecían al club chapecoense, los cuales iban a jugar la final de la Copa Sudamericana Colombia. La pregunta era, ¿por qué se cayó el avión? Y hoy, según fuentes oficiales, ya se sabe la respuesta, y esta es muy perturbadora. Según un audio difundido entre el piloto del avión y la torre de control, se logra escuchar una frase aterradora. Sin combustible, señorita. Esto le dice el piloto a la torre de control, solo unos segundos antes de la tragedia. Está en falla total, eléctrica total y combustible. Y es que se sabe que al vuelo del AMIA 293 le faltaban menos de 14 kilómetros para tocar la pista del aeropuerto y poder aterrizar. Sin embargo, el avión estaba a 9,000 pies de altura, es decir, 2,973 metros arriba de la tierra, y no pudo aterrizar porque se quedó sin combustible. Y es que el diálogo entre la torre de control y la tripulación del AMIA 293 confirmó que el accidente se originó por una falla humana. El responsable de todo sería el piloto, llamado Miguel Alejandro Quiroga Murakami, el cual también era uno de los dueños del AMIA. Y se cree que él no cargó el suficiente combustible al avión y además no informó de la situación a la torre de control. Esto para no ser multado, porque obviamente volar con combustible limitado está prohibido. Y es que se cree que el avión tenía combustible exacto para el viaje. El problema fue que antes de poder aterrizar en el aeropuerto de Colombia, otro avión tuvo una falla y le pidieron a los demás aviones que no aterrizaran para que se le diera prioridad al de la emergencia. Fue entonces que el piloto Miguel Alejandro no pudo descender y se cree que por el miedo a ser multado no avisó su falta de combustible, y cuando se dio cuenta del terrible error que había cometido, intentó comunicarse a la torre de control. Y es aterrador escuchar la conversación entre el piloto y la operadora aérea de la torre de control, sobre todo cuando él dice: la AMIA 293 está en falla eléctrica total y sin combustible, señorita. Ante esta revelación, la controladora alterada le comunicaba que los bomberos ya estaban alertados en la pista y le daba vía libre para aterrizar. 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Está libre y operable, lluvia sobre la estación, la mamá enviada de 933, bomberos alertados. Lima India. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Pero ya era tarde, el avión ya no tenía combustible, ni para 1 metro más. Ahora que ya sabes la verdad, ¿tú qué opinas? Comparte este video y reflexiona lo que una mala decisión puede llegar a ser. Por el momento es todo, familia. Saludos oscuros y bendiciones. No informó de la situación a la torre de control. Esto para no ser multado, porque obviamente volar con combustible limitado está prohibido. Y es que se cree que el avión tenía combustible exacto para el viaje. El problema fue que antes de poder aterrizar en el aeropuerto de Colombia, otro avión tuvo una falla y le pidieron a los demás aviones que no aterrizaran para que se le diera prioridad al de la emergencia. Fue entonces que el piloto Miguel Alejandro no pudo descender y se cree que por el miedo a ser multado no avisó su falta de combustible, y cuando se dio cuenta del terrible error que había cometido. Archivos Miedo. Hace unos días, el mundo se enteró de una terrible desgracia. Un avión,
en el que viajaban 77 personas, cayó. Murieron 70 en el momento, 7 sobrevivieron, pero en el transcurso de ser atendidos, uno más falleció. Hasta ahora, los demás sobrevivientes se debaten entre la vida y la muerte. El caso se volvió más famoso porque la mayoría de los pasajeros pertenecían al club chapecoense, los cuales iban a jugar la final de la Copa Sudamericana Colombia. La pregunta era, ¿por qué se cayó el avión? Y hoy, según fuentes oficiales, ya se sabe la respuesta, y esta es muy perturbadora. Según un audio difundido entre el piloto del avión y la torre de control, se logra escuchar una frase aterradora. Sin combustible, señorita. Esto le dice el piloto a la torre de control, solo unos segundos antes de la tragedia. Está en falla total, eléctrica total y combustible. Y es que se sabe que al vuelo del AMIA 293 le faltaban menos de 14 kilómetros para tocar la pista del aeropuerto y poder aterrizar. Sin embargo, el avión estaba a 9,000 pies de altura, es decir, 2,973 metros arriba de la tierra, y no pudo aterrizar porque se quedó sin combustible. Y es que el diálogo entre la torre de control y la tripulación del AMIA 293 confirmó que el accidente se originó por una falla humana. El responsable de todo sería el piloto, llamado Miguel Alejandro Quiroga Murakami, el cual también era uno de los dueños del AMIA, y se cree que él no cargó el suficiente combustible al avión, y además intentó comunicarse a la torre de control, y es aterrador escuchar la conversación entre el piloto y la operadora aérea de la torre de control, sobre todo cuando él dice: la AMIA 293 está en falla eléctrica total y sin combustible, señorita. Ante esta revelación, la controladora alterada le comunicaba que los bomberos ya estaban alertados en la pista y le daba vía libre para aterrizar. 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Está libre y operable, lluvia sobre la estación, la mamá enviada de 933, bomberos alertados.